Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. Las armas del patriarca Han. Afortunadamente no cometí un error en el último capítulo y espero no hacerlo aquí. También cometí un terrible error. Volví a ver la tercera temporada de RWBY, y madre mía. Winter no usa un estoque ni una daga de parada, sino un sable con un sable aún más corto. Maldita sea. Han 2. Disculpen mucho la actualización tardía. Me tomé unas vacaciones repentinas y apenas tuve tiempo para terminar. Bueno, si les sirve de consuelo, este es el capítulo más largo hasta ahora. Por favor, no me maten. Las vacaciones fueron geniales. Han 3. Además, ahora que mi periodo de prácticas está a punto de terminar, me espera una mayor carga de trabajo, así que actualizar este feed podría resultarme más difícil. Lo actualizaré, eventualmente. Arco de la Revolución. Capítulo 8. Arco 4 del engranaje de polvo. Armas del patriarca. Título alternativo. ¿Quién es tu papá? Ella era mi obra maestra, y aunque lo intenté, no pude repetir su creación. Todavía, ella era imposible. Ella era una anomalía. Desde que la humanidad adquirió la capacidad de manifestar el aura, contábamos con todas las pruebas necesarias sobre la existencia del alma. El alma había pasado de ser un mero concepto filosófico o religioso al tema de investigación más importante y controvertido de la historia. Sin embargo, a pesar de todos los estudios y libros escritos sobre el tema, no sabemos nada. ¿Cómo generan las almas semblanzas? ¿Cómo afecta al mundo físico algo que no debería existir? Si la semblanza es el alma, ¿por qué las semblanzas de algunas familias son hereditarias? ¿Es la semblanza de cada persona diferente o existen arquetipos distintivos? ¿Cambia la semblanza de una persona según quien despierte su aura? ¿La mentalidad de una persona al despertar influye en su semblanza? ¿Es el cuerpo nada más que polvo, un recipiente donde reside el alma? Si el alma es verdaderamente inmortal, verdaderamente eterna, entonces, si el cuerpo fuera inmortal, ¿viviría la humanidad para siempre? ¿Podrá la humanidad verdaderamente trascender, yendo más allá de la muerte? Incluso sin eso, las implicaciones eran asombrosas. ¿Podría la conciencia y el alma de un ser humano transferirse a otra nave? ¿Podría la conciencia humana interactuar algún día con máquinas y redes? Ya no necesitaríamos comida ni oxígeno, y tendríamos refugios más seguros lejos de los Grimm, y mucho más. Lo intenté. Repetí cada proceso exactamente, pero nada. ¿Cómo podrá Penny vivir, mientras que sus muchas hermanas no pudieron? ¿Cómo es posible que un alma resida en vestigios de metal y alambre y, a su vez, cómo se manifiesta un alma en la carne de un ser vivo? Una apariencia se define como el estado de ser algo, aunque no sea exactamente lo mismo. Si es así, entonces los usuarios del aura invocan manifestaciones literales e incompletas de un todo más grande de su aura, definidas a sí mismas como manifestaciones del alma. Experimentando, descubrí que, si bien Penny posee aura, no parece mostrar ningún parecido. Sus hermanas fallidas también poseían cantidades minúsculas de aura. Los seres humanos recuperan su aura a medida que mejoran sus emociones, su estado de ánimo y su condición corporal, pero ¿cómo podría un ser artificial que no las poseyera de forma natural manifestar un aura de forma natural? Sin embargo, Penny, a pesar de ser una máquina, repone las suyas constantemente, igual que un ser humano. ¿Podría la existencia misma ser una función del alma, permitiendo que exista algo que no podría existir? ¿Podría la apariencia de Penny ser en sí misma existencia? Una página arrancada de un diario encontrado en el campamento Omega. Tengo 2 papás y me fue bien. Penny Polendina, activista por los derechos LGBTR, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y robots. Saludos. Me llamo Penny, es un placer conocerte. Aún parpadeó al ver a la chica del torso parlante, suspendida en el aire, que todavía tenía su mano atrapada en un agarre firme. Ya lo dijiste. Así lo hice. Penny parpadeó. Cuando Jaune se calmó del pánico inicial de ser destrozado por potenciales chicas robots zombie, comenzó a estudiar sus rasgos seriamente por primera vez.
A la tenue luz de la antorcha de su pergamino, el cabello rizado de la chica brillaba con un blanco plateado, como una peluca sin teñir. Carecía de piernas y solo tenía un brazo. El brazo en cuestión parecía estar, en una palabra, incompleto. Quien la construyó pareció detenerse mientras aplicaba las capas de carne sintética. Por suerte, su rostro estaba terminado. Si no, eso hubiera sido extraño. Jaune frunció el ceño. El rostro parecía completamente real. Si esta misión nunca hubiera sucedido y hubiera conocido a esta chica robot en persona, no habría forma de que pudiera identificar que no era una chica real. ¿Qué utilidad tendría Atlas para robots que pudieran pasar por humanos? Pero lo más urgente fue el hecho de que, Dios mío, este robot tiene aura. ¿Qué carajo significa eso? Jaune intentó recordar todo lo que sabía sobre el aura. Era como un campo de fuerza. Jaune intentó recordar sus lecciones con más atención. Todo lo que tiene alma tiene aura. Los humanos y los faunos la habían convertido en un arma, y los Grimm no la tienen porque no tienen alma. ¿Significaba eso entonces que el robot que tenía delante tenía alma? Pero, ¿cómo? Jaune sabía que Atlas había estado investigando a fondo la naturaleza de las almas, el aura y el polvo. Rayos. Sus hermanas Índigo y Viola eran científicas que trabajaban para Atlas, y su investigación consistía en comprobar si los diferentes tipos de polvo canalizaban mejor el aura de personas con diferentes personalidades. Es decir, o bien Atlas había encontrado de alguna manera una forma de crear robots que tuvieran alma y pudieran generar su propia aura, o los ojos de Jaune se abrieron de par en par. O Atlas había encontrado alguna forma de transferir o replicar almas y colocarlas en un cuerpo diferente, como el de un robot. Eso se sintió mal de alguna manera, y como hicieron a Penny. Rasgos faciales registrados. La voz susurrante de Penny sacó a Jaune de su ensoñación. Coincidencias encontradas en rasgos faciales, estructura corporal y voz. ¿Qué? Preguntó Jaune con cara seria. Te perfilé para conocerte mejor. Penny señaló a Jaune con su dedo índice. Eres una chica humana muy atractiva. ¿Qué? Penny parpadeó otra vez, procesando las miles y miles de unidades de datos que giraban alrededor de su cabeza, hasta que finalmente volvió a hablar. ¿Eres mi mami? ¿Qué? Los ojos de Penny se abrieron y frunció el ceño con confusión y una esperanza casi desesperada mientras volvía la mirada hacia la mano de Jaune en la suya. Nunca he tenido una mamá. No soy tu mami. Balbuceó Jaune, intentando soltarle la mano. Pero no suele ser la primera mujer que uno ve su mamá. Penny levantó una ceja. Soy un chico. Chilló Jaune. ¿No sabía que los hombres pudieran ser mamás?, preguntó Penny, mientras un mundo nuevo y maravilloso se abría ante sus ojos. No. Gritó Jaune. No soy tu mamá. Jaune vio que los ojos del robot se agrandaban dramáticamente y la mano que apretaba los suyos se cayó como un pez muerto. Parecía desconsolada, como si alguien le hubiera disparado a su cachorro y le estuviera dando mordiscos delante de ella. Tú, Jaune nunca pensó que vería a un robot tartamudear. ¿No quieres ser mi mami? Lo siento por haberme atrevido, yo. Jaune agarró su mano restante y la interrumpió. Adoptando la voz más amable, gentil y comprensiva de mamá, no, maldita sea, de papá, que conocía, Jaune interrumpió. Penny, creo que fuimos un poco demasiado rápido. Hablando con mucho cuidado, mi nombre es Jaune Ark, y aunque estoy triste no puedo ser tu mami. No es cierto, eso era una completa mentira, había visto vídeos de su madre cuando estaba embarazada, sería un honor ser otra persona para ti, terminó. Penny parpadeó otra vez. Papá Jaune. Jaune sonrió, esperando que fuera una sonrisa tranquilizadora. Tu amiga, Penny. Habría jurado que oyó algo crujir. Amigo. Susurró Penny. Sus ojos verde claro brillaban con una intensidad tan peligrosa que hicieron sonar las alarmas en la mente de Jaune. Ladeó la cabeza en un ángulo desconcertante. No, a la mierda con eso, perturbador, que le trajo a Jaune recuerdos de fantasmas pálidos y blancos, con el cuello roto y sonrisas aterradoras. Jaune casi deseaba estar de nuevo allí con Snow Angel. Jaune, de verdad soy tu amiga. Susurró la abominación impía, apretando de nuevo la mano dolorosamente alrededor de la suya.
un poco más de presión, y sus carpos se romperían o se dislocarían. Mierda, necesitaba esa mano para empuñar su espada. Su espada de verdad, no la otra. Vamos, Jaune, lo instó Jaune a sí mismo. Recuerda todas las lecciones de oratoria que Zafiro, Rojo y todos nos enseñaron. Necesitaremos toda nuestra astucia, habilidad con las palabras y elocuencia para salir airosos de esta. Sí, ¿verdad? Jaune, en su tono más diplomático, dijo: los desconocidos son solo amigos que aún no conoces. La mano que lo apretaba se había apretado aún más. Jaune sintió que uno de sus huesos se quebraba. Ni siquiera sabía que ese hueso podía quebrarse. El rostro de Penny todavía miraba hacia abajo, pero miraba hacia arriba con ojos que brillaban misteriosamente más allá de su cabello pálido. Jaune parpadeó. Su aura se conectó con la de ella a través de sus manos, y pudo sentir, hasta cierto punto, lo que ella sentía. Desde la tristeza que sintió al percibir el rechazo de su mamá, hasta la esperanza que sintió cuando Jaune intervino, pero ahora, Jaune sintió que se le estaba formando una erección. ¿Qué demonios? Esas emociones, esa euforia y alegría no eran suyas, y definitivamente no estaba excitado, así que lo estaban. ¿Quieres decir? Penny se movió erráticamente, con una sonrisa maníaca retorciéndose en su facsímil rostro, que tengo más amigos que aún no he conocido. ¿Sí? Chilló Jaune. De repente, Penny alzó la cabeza bruscamente, sonriendo de oreja a oreja como un maníaco homicida trastornado, o tal vez un demonio carlino del 13º Kalpa del infierno. El brillo verde sobrenatural de sus ojos llenó la habitación plagada de extremidades de sombras amenazantes. Algunas de esas sombras se movieron. Jaune tembló de miedo. Sensacional. Ronroneó Penny. Vamos, amigo Jaune. Gritó Penny desde lo alto de su espalda. Tú puedes. A pesar del horror que sintió antes, las comisuras de los labios de Jaune se crisparon de fastidio mientras caminaba por los oscuros pasillos, con pergaminos iluminando el camino. Supuso, o quizás deseó, que se sintiera muy sola por haber estado encerrada allí tanto tiempo. O bien eso, el aburrimiento la hizo estallar como una ramita. A pesar de sus reservas, no podía dejar a una chica suspendida en el aire en una habitación abandonada ubicada en uno de los peores antros de Remnant, así que se la llevó consigo. Su problema era cargarla, ya que Penny solo tenía un cuarto de sus extremidades. Dicho problema se solucionó cuando notó unos cables de aspecto súper resistente que salían de un agujero en su espalda, y tras improvisar un poco, logró convertirlos en correas. Esperaba que no se ofendiera si la usaba como mochila y la metía bajo su capa. Por suerte, la sola idea de ser llevada como un objeto inanimado parecía alegrarle aún más el día. Parecía que la Navidad, su cumpleaños y el aniversario de la muerte de su peor enemigo se habían adelantado este año. La había oído susurrar. Ahora estaremos aún más cerca, amigo. Pero eso podría haber sido solo el viento. Dulce Julius Ark, aún esperaba fervientemente que fuera el viento. Buscó alrededor de la habitación en la que estaban y finalmente encontró una salida, pero cualquier orientación o sentido de dirección que tuviera Jaune se fue al traste cuando entró en este laberinto de un complejo de investigación subterráneo. Maldita sea, maldijo Jaune en su cabeza. Se suponía que estaría con sus amigos, con Cass, Gastón y los gemelos, defendiéndose de Ángel de Nieve allá arriba. La mujer blanca era lo suficientemente fuerte como para deshacer todo lo que habían hecho. No pudo encontrar ningún punto de referencia decente en este lugar. Cada habitación estaba llena de computadoras abandonadas y cubiertas de polvo y telarañas. Había empezado a usar su espada para marcar con X las paredes por las que ya había pasado, y aún así, de alguna manera, se encontraba dando vueltas. Y podemos probarnos ropa, y podemos hablar de cosas lindas. La voz de Penny llegó a sus espaldas. Para colmo, estaba atrapado allí con alguien que no sabía qué hacer ni cuándo callarse. Jaune puso los ojos en blanco. De todas formas, ella no podía verlos. Tranquilízate, maldita sea. Amigo Jaune, preguntó Penny desde atrás, dándole golpecitos en la espalda con su única extremidad. ¿Sí? Jaune hizo avanzar su pergamino, iluminando los oscuros y anodinos pasillos. ¿Por qué estás tan desesperado por volver a la superficie? Preguntó con tono inocente. Ah, cierto.
No se lo había dicho. Algunos amigos míos fueron retenidos en este campo contra su voluntad, dijo Jaune mientras Penny jadeaba. Así que yo y otros amigos vinimos aquí para rescatarlos. Vinieron aquí a rescatar a sus amigos, dijo Penny con asombro en su voz. Jaune se rió amargamente. Sí, pero ahora están en problemas y aquí estoy yo, perdido en algún laberinto en el suelo. Penny guardó silencio bajo su capa. Jaune hizo una mueca y estaba a punto de disculparse cuando ella habló. Creo, dijo Penny con voz insegura, señalando una vieja terminal de computadora, que tengo una idea de cómo sacarnos de aquí. Pensando que cualquier esperanza era mejor que ninguna, Jaune se acercó a la terminal. ¿Qué pasa, Penny? La voz de Penny se iluminó. ¿Crees que podrías alimentar estas computadoras como me alimentaste a mí, amigo Jaune? Los ojos de Jaune se iluminaron. Era un complejo enorme, y la terminal que Penny había señalado se parecía a las terminales de mapas que se usan en centros comerciales, grandes parques y complejos turísticos. Incluso si no lo fueran, no era improbable que tuviera un mapa. No lo sé, Penny, dijo Jaune poniendo una mano sobre la máquina desgastada y polvorienta. Pero lo intentaré. Jaune llamó a lo más profundo de su alma, y su aura respondió. Jaune oyó a Penny jadear mientras su cuerpo brillaba con un blanco radiante, como una vela que ardía solemnemente en la oscuridad. Jaune concentró su aura en su brazo, permitiéndole fluir por el apéndice como un puente o un acueducto, vertiendo su alma en la máquina. Nada. Jaune reprimió un grito de frustración. Necesitaba volver allí ya. No lo entiendo, empezó a murmurar Penny. ¿Cómo es que funcionó para mí? Soy una máquina, una persona sintética, así que Jaune frunció el ceño. Penny era capaz de generar aura. Solo necesitaba un pequeño empujón. Jaune solo aportó la chispa metafórica para encender el fuego. Miró el muñón donde debería estar su brazo izquierdo. Incluso desde allí, pudo distinguir varios cables y cuerdas infundidos o cuidadosamente hechos de polvo. El polvo y el aura estaban estrechamente relacionados, Jaune lo sabía. El polvo conducía el flujo del aura con gran eficacia en comparación con otros materiales. Los cazadores solían usarlo para potenciar sus semblantes con diferentes efectos. Un semblante productor de clones, potenciado con polvo rojo de fuego, probablemente daría lugar a clones capaces de explotar. Por ejemplo, podía sentir cómo funcionaba el cuerpo de Penny. Después de que ella le drenó una cuarta parte de sus reservas totales de aura, su aura había comenzado a fluir por su cuerpo, como lo haría una persona normal. Espera, no, eso no era exactamente así. Su aura fluía a través de su cuerpo de la misma manera que el aura fluía de un cazador a su arma. Era como si el propio cuerpo de Penny fuera el arma de un cazador. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Los cazadores a menudo inyectaban viales de polvo o cartuchos en sus armas especialmente forjadas para ser conductos para su aura, para mejorar las capacidades de sus apariencias, que en sí mismas eran expresiones de su aura. Las armas, las máquinas, eran el vínculo entre el aura del alma de un cazador y el polvo. Juntas, esa trinidad podría expresarse en forma de semblante. Las armas eran el puente que permitía que el polvo, algo físico, afectara el alma y, por ende, el semblante. Podría funcionar también al revés. ¿Podrían las armas, los canales y conductos adecuados, también permitir que el alma afecte lo material? Jaune miró a Crocia Morse. La vieja espada era afilada, por supuesto, pero, potenciada por su aura, se volvió aún más fuerte y afilada. Si la introducía en la terminal, podría canalizar su aura y alimentar la máquina. No, decidió Jaune, sería demasiado arriesgado. Introducir una espada en una computadora no era una forma efectiva de preservar datos ni funcionalidad. Por otro lado, amigo Jaune, ¿por qué me miras así? Amigo Jaune. Jaune, por favor, me asustas. El cuerpo de Penny era un arma. Su aura fluía del centro de su cuerpo, de una especie de corazón. Desde el corazón, se extendía al resto de su torso, su brazo y su cabeza, a través del cableado de polvo que le servía de nervios. Jaune parpadeó, podría ser que sus ojos lo estuvieran engañando, pero pensó que acababa de ver un destello de aura fluir a través de los cables que había estado usando como correas para su Penny Backpack. Su Penny Back.
¿Podría Penny convertir el aura directamente en energía? Penny, esto es importante. Jaune desató a la desconcertada Penny de su espalda y la miró a los ojos. ¿Puedes mover los cables que salen de tu espalda? Sí, asintió Penny con los ojos muy abiertos, moviendo sus cables como si fueran dedos sin articulaciones o tentáculos muy finos, pero no veo cómo. Jaune sostuvo a Penny frente a la terminal de la computadora como un escudo humano. ¿Puedes meter tus cables en el cable de alimentación de la terminal? Por favor, inténtalo. Penny parpadeó, pero obedeció. Sus cables se deslizaron alrededor del cable, casi fundiéndose con él. En cuanto lo hizo, Penny jadeó, su aura comenzó a disminuir rápidamente y la pantalla del terminal empezó a parpadear. Justo antes de que su aura alcanzara el amarillo, Jaune le puso las manos sobre los hombros y la recargó por completo. ¿Estoy encendiendo la computadora?, preguntó Penny débilmente. Sí, lo eres, Penny, exclamó Jaune, mientras tocaba la pantalla de bienvenida de la terminal con un dedo. Muchas gracias. Ya podremos salir. El dedo de Jaune estaba a punto de tocar la pantalla cuando de repente parpadeó y luego mostró un mapa del complejo. ¿Qué? Jaune ni siquiera lo había tocado. Volvió a mirar a Penny y se dio cuenta de que estaba dormida. Volvió a mirar el mapa y se quedó sin aliento. En las esquinas del mapa de las instalaciones aparecían palabras que decían: Amigo Jaune. Puedo controlar la computadora desde adentro. Jaune parpadeó una vez más, antes de abrir el teclado de la computadora y escribir: Penny. ¿Era realmente posible que un alma humana, una conciencia humana o, en este caso, una conciencia robótica, interactuara con una computadora? Ahora es Ax, yo, concluyó Jaune. Ja. Amigo Jaune, aún puedo escuchar con mis oídos, ¿sabes? Llegó la respuesta escrita. En cuanto Jaune leyó eso, una pequeña sección del mapa se decoloró, adquiriendo un rojo brillante. Esta es nuestra ubicación, decía el texto rojo brillante de la respuesta de Penny. La mirada de Jaune permaneció fija en la pantalla mientras murmuraba sus agradecimientos. Un verde del color de los ojos de Penny se iluminó en el cuadrado rojo que simbolizaba su paradero y adoptó la forma de una flecha. La flecha se extendió, y su punta pasó por varias habitaciones y pasillos antes de detenerse. La flecha se había detenido exactamente en una salida marcada como cuadrante oeste, viviendas mineras. La forma más rápida de llegar a la salida más cercana, respondió Penny, esta vez con el mismo texto verde. Jaune sacó rápidamente la cámara de su pergamino y le tomó una foto. Buen trabajo, Penny. Jaune levantó el puño. Ahora desconéctate de la terminal y vámonos. Hubo un momento, antes de que el texto reapareciera una vez más en la pantalla. Tengo que hacerlo. Es nueva, se recordó Jaune a sí mismo. Sí, Penny. Mis amigos todavía están en peligro, tenemos que irnos. Por favor. Pasó un instante antes de que los ojos de Penny se abrieran lentamente. Por un instante, Jaune pudo ver una expresión abatida en su rostro antes de disimularla con una sonrisa radiante. Amigo Jaune, levantó su único brazo, como un cachorrito, o tal vez un niño pequeño pidiendo que lo carguen. Todavía tenemos que llegar a tus amigos, ¿verdad? Obviamente algo andaba mal, Jaune entrecerró los ojos, pero lo dejó en un segundo plano. Tenía asuntos más urgentes que atender. Es decir, ¿cómo carajo iban a derrotar a Snow Angel allí arriba? Jaune apretó los dientes. Necesitaría mucha más potencia de fuego para vencerla. También necesitaba algún tipo de contrapeso a su increíble velocidad, y preferiblemente, una posición que le permitiera aprovechar las limitaciones de su arma. De hecho, ya que estaba en ello, bien podría desear algo que aumentara su resistencia. Pero Jaune no tenía opciones a distancia, ni podía moverse tan rápido. Tenía algo de armadura, pero contra alguien tan hábil como ella, capaz de apuñalarlo en los huecos sin armadura, era un peso muerto. Jaune necesitaba algo rápido, algo con mucha potencia de fuego, algo que aumentara su resistencia y permanencia. Sobre todo, necesitaba algo completamente inesperado. Algo que la impactara. Algo que jamás vería venir. Donde encontrarían algo como así. Los ojos de Jaune se iluminaron y mostró una sonrisa depredadora, para nada diferente a la de la boca de un tiburón con sus colmillos al descubierto.
Penny simplemente parpadeó y le devolvió la sonrisa, agitando su único brazo hacia él. Cass, Melanie, Miltia, Gastón, todos, espérenme. Jaune cargó a Penny sobre su espalda y corrió por los oscuros pasillos, la chica del torso rebotando como una muñeca de trapo a su espalda. Ya voy. Los gélidos ojos azules de Winter Schnee se movían de izquierda a derecha, escudriñando los interiores desiertos de las chozas que habían servido de hogar a los trabajadores de su compañía. Arqueó una elegante ceja. Su presa, una de las gemelas, a juzgar por su aspecto, aunque incluso más débil que su hermana, era al menos un poco más lista. Hizo una pausa por un breve momento, y sus reflejos bien afinados la alertaron sobre el cristal de polvo rojo que volaba directo hacia su rostro. Ella simplemente giró la cabeza, esquivándolo limpiamente. El cristal salió volando en línea recta y detonó sin hacer daño. Espera, ¿qué fue ese sonido? Ella miró hacia atrás y se dio cuenta de que era exactamente lo que pretendían esas esquivas hermanas. Ella no era el objetivo del cristal de polvo lanzado, sino el pequeño depósito de polvo rojo al pie de un edificio cercano. El pequeño cristal explotó y detonó dicho depósito, derribando uno de los soportes clave de la estructura y derrumbando la choza sobre ella. Winter suspiró y simplemente se apartó mientras, con un estruendo resonante, las ruinas cayeron inofensivamente al suelo. Había mucho polvo enterrado y oculto en esta parte de la zona residencial. Así debió ser como esta chusma logró derrotar al prototipo de paladín que ella había enviado tras ellos. De hecho, al adentrarse en los estrechos caminos de las residencias, vio el cuerpo quemado del paladín, arrodillado en un claro. Estaba dañado, sí, pero aún era posible recuperarlo. Una rápida inspección le indicó que estaba derrotado no porque no pudiera luchar, sino porque las comunicaciones de largo alcance que alimentaban la IA del mecha estaban destruidas. Estas hermanas no eran malas, Winter había reconocido. Su conocimiento de la situación y su ingenio les habrían permitido acceder a una escuela de combate de nivel inicial. Quizás, tras ser capturadas y encarceladas, estarían dispuestas a considerar la formación y el servicio en la Academia Atlas como una buena alternativa a la pena de muerte. ¿Y el arco? Estaba deseando interrogarlo. Con la rapidez de un rayo, Winter clavó su sable en una pared aparentemente al azar. La fina punta de la hoja atravesó el material de construcción de baja calidad. El sonido de un jadeo de dolor desde el otro lado le indicó que el frío acero había encontrado asidero en la carne caliente. Retirando la espada hacia atrás, con una velocidad similar a la de su puñalada, Winter atravesó la pared con un solo golpe, enviando ladrillos grises y polvo volando por los aires. Sus gélidos ojos azules inspeccionaron la habitación en ruinas. La gemela que perseguía, la del pelo más corto, ya había logrado escapar. A juzgar por la sangre en su arma, solo la había rozado. Chasqueó la lengua, decepcionada. Parecía que le faltaba práctica. Winter se encogió de hombros. Menos mal que estaba en un entorno con tantos objetivos. Había muchos muñecos con los que practicar. Solo necesitaba sonsacarle a la chica la ubicación de su fuerza principal. Sola, lejos de las miradas indiscretas de sus hombres y de su amada hermana, no hizo ningún esfuerzo por ocultar la creciente sonrisa que se dibujaba en sus labios. Mierda, mierda, mierda. Milcíades Malaquita se adentraba cada vez más en los edificios laberínticos, con una mano aferrada a su brazo, aplicando presión contra la herida profunda. Cuando Jaune cayó en un agujero en el suelo, los gemelos se separaron y decidieron utilizar una de sus estrategias favoritas, algo que les gustaba llamar cebo y cambio. Melanie, con mayor alcance que Miltia gracias a su elección de armas y, por lo tanto, con mayores posibilidades de contener a cualquier oponente que la persiguiera, se quedaba atrás. Miltia, en cambio, avanzaba, buscando un lugar para una emboscada, asegurándose también de dejar sutilmente un rastro de garras para que su hermana las siguiera. Normalmente, cuando se defendían de criminales locales superiores o de los enemigos de Junior, usaban esto. Melanie seguía a Miltia justo después de causar todo el daño posible, guiando a sus enemigos por callejones estrechos y esquinas sin salida. Esto les permitía deshacer a sus enemigos o, al menos, aislar a los más rápidos de los más lentos. Para entonces, los gemelos podían eliminarlos a su antojo o forzar combates que les favorecieran.
no funcionó contra esta. Para empezar, Melanie no la siguió. Parecía que no pudo. Desde allí, Miltia consideró que tenía dos opciones. Una era retirarse con Cass y guiarla directamente hacia su fuerza principal, o, con suerte, intentar perderla en las ruinas donde derrotaron al enorme Mecha. Al final, eligió esto último, pensando que las trampas de polvo sobrantes que habían instalado tendrían más posibilidades de vencer a la perra blanca que un grupo de colmillo blanco escasamente disperso. Miltia había contemplado brevemente la rendición, antes de desterrar la idea de su mente. Ella y su hermana habían atacado al personal militar atlesiano, apoyado a un grupo terrorista y sembrado suficiente polvo como para abastecer a Vale durante semanas. Desconocía las sanciones específicas por sus acciones, pero estaba bastante segura de que no tenía ganas de averiguarlo. Miltia se había arriesgado a mirar por encima del hombro. Este es Schnee, ¿quién más podría haber sido? Era rápido, más rápido que nadie que hubiera visto jamás, y tan silencioso como el viento. No había nadie ni nada, solo oscuridad pura y reconfortante. Miltia exhaló un suspiro de alivio cuando... ¿Buscas a alguien?, dijo una voz imponente justo frente a ella. Miltia apenas había alzado las garras cuando la espada del Schnee la golpeó en la guardia. El Schnee se negó a ceder, sacó una espada más corta quién sabe dónde y encadenó golpe tras golpe en la forma de Miltia. Las chispas volaron cuando las hojas plateadas chocaron con las garras de color rojo sangre, iluminando momentáneamente la oscuridad mientras Miltia desesperadamente paraba y bloqueaba los implacables cortes y estocadas del Schnee. En un choque, los rostros de ambas chicas se iluminaron por las chispas brillantes. Miltia juró que vio a Schnee lucir casi divertida. Joder, iba a perder así. Habían gritado los pensamientos de pánico de Miltia, perder sin siquiera borrar esa expresión de suficiencia del rostro de Schnee, y mucho menos asestar un solo golpe. El ritmo del metal contra metal se intensificó. El sangrado de la vida de Miltia le estaba quitando las fuerzas que le quedaban. Miltia aminoró el paso, y a medida que se ralentizaba, el Schnee parecía ir aún más rápido. Cortes y tajos oblicuos comenzaron a atravesar su guardia, y sintió que su aura perdía poco a poco parte de ella. Ella lo estaba dando todo, y Schnee todavía parecía tan jodidamente divertido, tan jodidamente presuntado. Probablemente nunca supo lo que era pasar hambre. Intercambiar comida y calor por unos minutos más de vida. Ver a la gente que amabas consumirse lentamente, más delgada con cada día que pasaba, con cada hora que pasaba. Ver cómo la luz en sus ojos se apagaba hasta que, sin esfuerzo, Winter Schnee clavó su espada corta entre las garras de Miltia, bloqueándolas por un instante breve pero crucial. La chica abrió los ojos de par en par. Por mucho que lo intentara, no pudo mover ninguna de las garras ni soltarse a tiempo. Tan fría como el hielo que manejaba, Winter golpeó a la niña con la parte plana de su espada. La niña fue arrojada a través del ladrillo sólido con una fuerza casi imposible. Miltia se estrelló contra la pared y cayó varios pisos hacia abajo, muy cerca del claro donde el paladín atlesiano estaba arrodillado inmóvil. Winter contempló la escena. Cualquier aura que le quedara a la chica, bueno, ya había desaparecido, protegiéndola de lo peor de la caída. Sin embargo, a juzgar por cómo gimió e intentó arrastrarse, parecía que su aura no fue suficiente para mantenerla ilesa. Casi perezosamente, Winter Schnee saltó del edificio en ruinas. Los movimientos de la niña se volvieron aún más desesperados a medida que intentaba alejarse más de ella, dejando un desagradable rastro rojo y sangriento que estropeaba la nieve prístina. Winter suspiró, un mero ejercicio inútil. Hizo ademán de acercarse hasta que una figura blanca a la izquierda le llamó la atención. «Aléjate de ella», gritó la gemela de pelo largo. El uniforme de colmillo blanco que vestía estaba rasgado en varias zonas, pero a diferencia de su hermana, esta aún tenía suficiente fuerza para adoptar una postura de combate. Bueno, una postura inestable y patética, pero una postura de lucha al fin y al cabo. Winter observó a la recién llegada. Estaba segura de haberla dejado inconsciente. De hecho, Winter aún podía ver el moretón descolorido en la cabeza de la chica de pelo largo, justo donde la había golpeado momentos antes. «Melanie», gritó la que se arrastraba por el suelo. «Huye. No podemos con ella». Melanie no se movió, y se conformó con mirar a Winter con todas sus fuerzas.
Qué lástima, suspiró Winter, admirable, pero lástima. La batalla comenzó en un instante y terminó en un instante. Melanie Malachite se movió con la mayor rapidez posible, zigzagueando impredeciblemente y colocándose a tiro para asestarle una patada al cuello. Si acertaba, sin duda su talón le desgarraría el delicado cuello. Winter-Schneer reaccionó en consecuencia, con la espada lista para detener el talón, y la espada lista para asestar un contraataque devastador, un golpe de gracia. Qué lástima, habría preferido capturarlos con vida. Para Milcíades Malaquita, todo sucedía a cámara lenta. Podía ver el ataque desesperado de su hermana. Podía ver cómo el Schneer se defendería y desataría un poderoso ataque contra ella. Abrió la boca para advertir a Mela. Antes de que las patadas de Melanie o los cortes de Winter pudieran asestar el golpe, antes de que Milcíades pudiera siquiera gritar, un estruendo ensordecedor, no muy diferente a un trueno, resonó desde el otro extremo del claro. El sonido los había paralizado a los tres. Miltia seguía con la boca abierta. Melanie aún tenía la pierna derecha en alto. Winter aún tenía sus armas preparadas para defenderse y contraatacar. Dos pares de ojos verde mar y un par de orbes azul helado se abrieron cuando el robot, el paladín atlesiano, colocó lentamente una mano en el suelo y se levantó de rodillas. En toda su altura, el paladín se alzaba sobre ellos. Mirándolos como un dios altivo, el titán proyectaba una sombra oscura sobre los tres, mientras su imponente figura eclipsaba la luna y las estrellas. Cuando Winter bajó sus armas y Melanie aprovechó la distracción para llegar hasta su hermana, el robot titán se dio la vuelta para enfrentarlos. La armadura del torso del mecha había sido arrancada limpiamente por las explosiones de polvo hacía un rato, lo que les permitió a las tres ver bien quién lo pilotaba. Con el corazón latiendo con fuerza, las tres mujeres se asomaron, casi temerosas de lo que encontrarían. Cabello rubio dorado, que recuerda el amanecer, la esperanza que renace. Ojos tan azules y tranquilos y brillantes como un cielo claro y pacífico. Una capa blanca ondeando heroicamente en el viento y una armadura blanca reluciente. Jaune Ark, líder de la incursión colmillo blanco y aspirante a héroe, con una sonrisa satisfecha en su rostro, descansaba triunfante en la cabina del paladín, como si fuera una especie de trono. La luz de la luna brillaba sobre él como si fuera un foco de teatro. Sus reacciones fueron un tanto variadas. Melanie simplemente tenía la boca abierta. Miltia repetía repetidamente las palabras "¿Qué carajo o chúpate un pato?". Winter-Schneer, por otro lado, al principio se sorprendió, luego, bueno. Por primera vez en su vida, Winter tenía la cara enrojecida, y de repente empezaron a aparecer venas y líneas de tensión, normalmente invisibles y sin uso. Las manos que sostenían sus armas empezaron a temblar, y sus dientes rechinaron. No solo este sucio traidor le insultó, se burló y le hizo proposiciones, sino que ahora ni siquiera tuvo la decencia de quedarse quieto como el muerto que era, y ahora se atrevía a poner sus sucias y mugrientas manos sobre la gloriosa pieza de tecnología que el mismísimo gran general Ironwood le había confiado y legado. Como si fuera una señal, Ark se reclinó en su asiento y puso los pies sobre los controles. ¿Cómo diablos aprendió a pilotarlo de todos modos? En resumen, parecía un demonio recién salido de las entrañas más profundas y oscuras de lo que fuera el infierno en Remnant. Sus ojos ardían con furia fría, prometiendo a todo el que la escuchara que pintaría su casa de rojo con las entrañas de ese Ark. Winter-Schneer estaba completamente, cabrón. Ajeno a las innumerables emociones que corrían por los corazones de las hermosas jóvenes doncellas de abajo, en lo alto, descansando cómodamente en el asiento de la cabina, Jaune miró hacia abajo al hermoso ángel de nieve que estaba allí. Dijo que Snow Angel parecía que estaba a punto de sufrir un ataque. Completamente ignorante de esto, Jaune se acercó al micrófono del mech. «Hola, ángel de nieve», sonrió Jaune de una manera que él consideró suave, guiñándole un ojo, haciendo pistolas con los dedos y lanzando besos a la belleza de cabello blanco. «Siempre supe que te dejaría sin aliento». «Amigo Jaune», susurró Penny desde debajo de los controles, justo entre sus piernas. Sus cables se habían integrado hacía tiempo en todas las funciones importantes del mecha, que Jaune ahora sabía que se llamaba Paladín.
La salida que habían tomado de aquel laboratorio subterráneo secreto los condujo directamente a él, y después de un tiempo, Penny logró acostumbrarse al sistema. Le asombraba que Penny pudiera funcionar esencialmente como el cerebro de la máquina, controlando al paladín como si fuera otro par de piernas y brazos. Le preocupaba que alimentar al paladín consumiría demasiado de su aura y de Penny. Sin embargo, a diferencia de las terminales de computadora de hace un tiempo, el paladín tenía sus propias fuentes de energía, por lo que Penny solo servía como una unidad de control, y no como una batería. Su problema entonces fue encontrar dónde estaba Snow Angel, pero Miltia cayendo de un edificio con la belleza blanca resolvió ese problema. Sí, Penny, susurró Jaune, asegurándose de apagar el micrófono. Aunque su sonrisa denotaba más confianza de la que sentía, el júbilo que reflejaba era genuino. Había vuelto a la lucha, y ahora tenía una superarma en la forma de su nueva amiga. La de blanco se llama Winter Schne, comentó Penny con vacilación. Es la comandante de este campo de trabajo, o eso dice el paladín. ¿Son enemigos de Atlas? Entonces parece que incluso sin acceso en línea, ella tiene algún conocimiento de los reinos, reflexionó Jaune. Por ahora, supongo. Jaune cerró los ojos solemnemente. ¿Confías en mí, Penny? Jaune podía sentir a Penny retorcerse entre sus pantorrillas. Sí, lo hago, amigo, pero... Entonces, por favor, Jaune usó el tono más reconfortante que conocía, prometo explicarte todo cuando estemos a salvo, pero por ahora, necesito tu ayuda. Penny dejó de moverse. ¿Lo prometes, amigo Jaune? Sonrió de nuevo. Los Arcs nunca incumplen su palabra. El Penny Paladín, nominalmente llamado Pennydin, se movió. Su cañón izquierdo había quedado destrozado por el polvo con el que el colmillo blanco lo había bombardeado, pero el derecho aún podía disparar. En general, con la excepción de la cabina, la mayoría de los misiles en la espalda del paladín y el cañón roto, la máquina solo había sufrido daños superficiales. Di lo que quieras sobre Atlas, pero hacen cosas realmente buenas. Confío en ti, amigo, susurró Penny. Lucharé contigo. Jaune asintió y se volvió hacia su enemigo. Winter Schne pareció calmarse, mirándolo desafiante, aunque el efecto se vio atenuado por su diminuta apariencia desde donde Jaune estaba sentado. Con el rabillo del ojo, vio que Melanie ya había aprovechado la oportunidad para sacar a su hermana del combate. Bien, pensó Jaune. Si Winter los hubiera retenido como rehenes, sin duda cedería a sus exigencias. Jaune respiró hondo y puso las manos en los controles del paladín. No se hacía ilusiones de saber nada sobre pilotar robots gigantes, pero al parecer su enemigo creía que sí. Bueno, Jaune estuvo encantado de complacerlo. Probablemente no habría forma de vencerla en una pelea justa, así que Jaune no planeaba hacerlo. Justo bajo sus manos, Cross y Amores, espada y escudo estaban listos para ser usados. Su enemiga aún contaba con su increíble velocidad, pero solo le quedaban 3 opciones, 3 vías de ataque. Asalta o trepa la figura de 6 metros del paladín para atacarlo, en cuyo caso, él se encuentra de espaldas a un muro de acero, mientras que ella solo tiene una dirección para atacar. Él solo necesita bloquear y atacar desde un solo frente, y su prodigiosa velocidad se vuelve inútil. Ella permanece afuera, intentando infligir daño al paladín con sus espadas. Buena suerte con eso. No dudaba que eventualmente causaría un daño considerable, pero esa era la cuestión. Eventualmente era una palabra muy vaga. Sé probablemente su mejor escenario. Se centra en infligirle daño a él y al paladín a distancia. Con suerte, la armadura, la velocidad y las armas y la artillería restantes del paladín fueron suficientes para superarla en ese aspecto. Desde su posición elevada, Jaune pudo ver los gélidos ojos azules de Winter estudiando la estructura del paladín. Era el momento. Jaune entrecerró los ojos. No necesitaba vencerla. Para ganar, simplemente necesitaba contenerla. Tenía todas las de ganar. Un círculo blanco brillante, que recordaba a un copo de nieve, brillaba detrás de Winter Schne.
Un glifo, se dio cuenta Jaune, mientras sus manos avanzaban lentamente hacia sus armas. El glifo giró misteriosamente detrás de Winter Schne, distorsionando la estructura misma del espacio y el tiempo, cargando sus poderosos y tonificados músculos con una fuerza más allá de los límites de los hombres mortales. Las manos callosas de Jaune Arc agarraron con fuerza sus siempre confiables armas, rezando a cualquier poder superior que existiera para que el acero irrompible y el propósito infatigable fueran suficientes para derrotar a su implacable enemigo. Todo estaba en silencio en la noche, salvo el zumbido del glifo y el estruendo del paladín. Incluso los normalmente bulliciosos gemelos Malakita permanecieron en un silencio sepulcral mientras esperaban el inicio de la carnicería. Los helados ojos azules de la heredera Schne finalmente se encontraron con el azul cielo del vástago Arc, y por algún acuerdo tácito, habían comenzado. Con un estallido de luz y un poderoso grito de batalla, Winter Schne lanzó su glifo a velocidades que la mayoría de los cazadores ni siquiera soñarían o esperarían igualar. La punta de su sable brillaba, hambrienta del cuello del traidor Arc. Se disparó por los aires como una bala. El viento, el sonido y el espacio mismo se abrieron, rompiéndose para dejarle paso. Se tensó, anticipando la sensación de su espada perforando carne blanda y griega. Sonido metálico. Solo para encontrarse con el antiguo metal blanco y las lunas crecientes doradas del escudo de Jaune Arc. El impulso del golpe impulsó su espada hacia adelante, y el escudo inclinado la desvió hacia un lado. La hoja arañó las paredes de la cabina sin causar daño. Jaune se dio cuenta de que tenía suerte. Su escudo ya estaba a medio camino de posicionarse cuando Winter cargó hacia adelante. Si su bloqueo hubiera sido milisegundos tarde, le habría destrozado el cuello con ese ataque. Por la forma en que sus ojos se abrieron, Schne no esperaba que su puñalada fuera rechazada, dejándola torpemente y precariamente equilibrada en los bordes de la cabina del paladín, un blanco fácil. Antes de que Winter pudiera reaccionar o procesar la situación, Jaune Arc vertió todo el aura y peso que pudo en un poderoso golpe de barrido, un amplio corte horizontal, de izquierda a derecha. A tan corta distancia, y con su mal equilibrio, ella no podía moverse, y él no podía fallar. Esta era su mejor distancia, donde la fuerza bruta y la resistencia férrea superaban a la velocidad cegadora y la técnica superior. Sonido metálico. Con un sonido estremecedor, la espada de Jaune Arc se estrelló contra la espada improvisada preparada apresuradamente de Winter. A diferencia de antes, esta vez el golpe obligó a Winter a retroceder, uno de sus pies resbaló del borde estrecho, obligándola a pararse literalmente sobre su última pierna. Jaune no tenía intención de dejarla recuperarse. Mientras Winter luchaba por recuperar el equilibrio, Jaune asestó un potente revés con su escudo, otro golpe horizontal, pero esta vez con un barrido desde la dirección opuesta. Si realmente hubieran estado peleando en tierra firme, Jaune no tenía dudas de que sus golpes apenas la perturbarían. Pero equilibrado sobre una pierna, sobre un robot en movimiento. Esta vez, el golpe de Jaune dio en el blanco, el golpe contundente aterrizó limpiamente en su sien y la arrojó fuera del mech titánico. Probablemente esta era la única vez que Jaune iba a tener suerte esta noche. Una de las reglas que el duro entrenamiento familiar le había inculcado era que, si alguna vez aturdías a tu enemigo y lo hacías tambalear, debías seguir golpeándolo sin soltarlo hasta que dejara de moverse. Toma el impulso y no lo dejes escapar. Mantén siempre a tu enemigo a la defensiva, incapaz de contraatacar. Jaune se enfrentaba a un oponente que podía acabar con él sin esfuerzo, con ambas manos atadas a la espalda, y él lo sabía. Se encontraba frente a una cazadora. Mierda santa. Penny. Jaune susurró con dureza, y el paladín se movió para obedecer, lanzando un puño de hierro literal hacia donde Winter caía indefenso. Jaune tenía dudas de que Penny necesitara más tiempo para acostumbrarse a sus nuevas extremidades, pero al parecer, esos temores eran infundados. Observó cómo el poderoso puño se dirigía hacia la figura blanca que caía y griega. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Winter, de alguna manera, había dado una voltereta en el aire y, con un breve destello de luz, había lanzado aire para esquivar el puñetazo, que impactó el suelo nevado. No te rindas, Penny. Instó Jaune.
Las escotillas de los cañones del paladín se abrieron, revelando una cantidad considerable de misiles listos para disparar, intactos incluso por las explosiones que le lanzaron hacía un rato. Los misiles fueron lanzados en oleadas de 3, todos dirigidos hacia la Schneeuntres con una velocidad más que suficiente para superarla incluso a ella. Esta vez, Jaune entrecerró los ojos. Ahí estaba otra vez. Justo antes de que los misiles la impactaran, había invocado una especie de luz, una especie de glifo que la impulsó hacia otra dirección. Para cuando los misiles impactaron y detonaron inútilmente, Winterschnee ya estaba huyendo. Puede cambiar su impulso en el aire. Jaune se quedó boquiabierto. Si es así, entonces cubre sus alrededores en llamas. Esta vez, el paladín abrió todas sus escotillas, disparando intervalos de fuego de polvo en una amplia extensión destinada a lograr un área de efecto en lugar de fuego concentrado alrededor del Schnee. Las explosiones sonaban como una frenética serie de tambores o una feroz tormenta eléctrica que bañaba los campos de nieve en fuego. Pudo ver a Winter apretar los dientes mientras se veía obligada a gastar glifo tras glifo, moviéndose rápidamente de un lado a otro por los campos nevados, esquivando ráfaga tras ráfaga. Esquivaba cuando podía, pero no podía evadirlas todas, con o sin sus glifos. Jaune sintió que su ánimo se elevaba. Aunque no era tanto como para asestar un golpe directo, sin duda crear glifos de esa calidad costaba una cantidad considerable de aura. Si él y Penny lograban mantener el ritmo, podrían dejarla seca sin que ninguno de los dos saliera herido. Un misil tras otro azotaba la tierra y la nieve, levantando humo y vapor. La única indicación de la ubicación del Schnee era la dirección del smog. Al parecer, la propia Penny se había impacientado y había añadido ráfagas del cañón de energía restante del paladín a la letal mezcla. Jaune respiró profundamente el frío aire nocturno, saboreando el olor a ozono, vapor y humo sucio como si fuera una droga. Las estruendosas explosiones de los misiles del paladín casi resonaban con los martillazos de su propio pecho, que latía con fuerza. Así se sentía la victoria. Jaune se sentía poderoso, invencible. Si lograban mantener el ritmo, se acabaría. Jaune ganaría. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Jaune levantó su espada. Espera, algo andaba mal. Los misiles y los cañones habían dejado de disparar. Amarillo. La voz de Penny finalmente llegó hasta él. Me he quedado sin misiles. Jaune se quedó boquiabierto, desviando la mirada hacia donde había visto a Winter por última vez. Era inútil, no veía nada. El humo, el viento y el aire de la montaña se condensaban en una densa niebla, una densa cortina gris. Brevemente, Jaune recordó que el paladín tenía miras láser para contrarrestar este tipo de cosas, pero también recordó que él y los gemelos las apuñalaron con fuerza. En retrospectiva, tal vez deberían haber dejado uno intacto. Jaune se puso de pie. La niebla era densa y Jaune ni siquiera podía distinguir los contornos de los edificios que había detrás. Bueno, mantén la calma. Aún tenemos la ventaja, pensó Jaune. Debieron haberle hecho daño a Winter. Jaune observó la niebla tóxica, con el corazón aún latiéndole con fuerza. Ella se escondía entre la niebla tóxica, y probablemente acechaba la llegada del paladín. Dado que perseguía a los gemelos, era probable que aún no supiera dónde estaban cargando a los faunos. Al fin y al cabo, era un complejo enorme. Jaune solo necesitaba esperar. O lo habría hecho Jaune si de repente no le hubieran picado las palmas de las manos de forma excesiva. ¿Qué carajo? Apenas tuvo tiempo de girar la cabeza hacia atrás, y lo que vio lo tomó por sorpresa. Pájaros. Jaune giró la cabeza hacia atrás, pero un Nevermore se estrelló contra su rostro con toda la fuerza de un puñetazo directo. Una corriente implacable de diminutos Nevermore blancos volaba rápidamente hacia él desde la niebla, y con el primer pájaro llegó el resto del asesinato. Jaune se tambaleaba mientras cada ave lo golpeaba con fuerza. Con ambas manos, apenas había logrado levantar su escudo, cubriéndose el rostro. Incluso con el escudo puesto, estas aves seguían meciéndolo. Necesitaba resistir el ataque de alguna manera. Debía estar consumiendo aura a un ritmo vertiginoso. En cuanto esos pensamientos pasaron por su mente, oyó un sonido que recordaba vagamente a un cristal roto. Un sonido que casi lo hizo cagarse en los pantalones. El sonido de Schnee activando sus glifos.
Jaune bajó su escudo justo a tiempo para encontrar la figura de Winter Schnee parada triunfante sobre él, con una sonrisa victoriosa pintada en sus elegantes labios, los pies plantados firmemente sobre el paladín, la espada ya en movimiento apuntando a su lado desprotegido. ¡Pai!, gritó Jaune cuando el sable frío le cortó el brazo, rasgando la tela de su manga como si fuera papel higiénico. Tan fuerte fue el golpe que Jaune cayó hacia atrás sobre la cornisa del paladín, casi cayéndose del robot de 6 metros de altura. Winter Schnee entrecerró los ojos. Lo único que impedía que el chico cayera del robot eran esos cables y cuerdas que le sujetaban los hombros. Con un gesto desdeñoso de la muñeca, los cortó, haciéndolo caer al suelo. La batalla se decidió allí mismo. Winter sonrió. Jaune Arc había sido derrotado. Winter se encontraba de pie sobre su mecha recuperado, saboreando la imagen del inmundo traidor Arc contorsionándose en el suelo. Winter Schnee alzó la cabeza. Ella había ganado, y Jaune Arc había perdido. Sin su piloto, el paladín parecía perder toda vida y esperanza, cayendo de rodillas. Bueno, para Winter fue mucho más fácil saltar desde allí. Aterrizando delicadamente en el suelo, Winter se acercó a su enemigo caído, espada en mano. La euforia de la victoria la calmó. Incluso ella tuvo que admitir que, para ser un perro traidor, el chico Arg le había dado una buena pelea, mejor que la mayoría de los enemigos a los que se había enfrentado en el pasado. Con el fragor de la batalla amainando, notó detalles que no había notado antes, como la juventud de este traidor. Si no lo supiera, este Arc parecía tener más o menos la edad de Weiss. El niño solo había logrado incorporarse sobre sus rodillas temblorosas, cuando Winter movió lentamente ambas espadas para atrapar su cuello. Ella lo miró, arrodillado y sumiso, y observó sus rasgos. Al igual que lo que había visto de las hermanas Arc, definitivamente no era feo, aunque un poco delgado comparado con los cazadores en entrenamiento de su edad. Sin embargo, lo que realmente la impactó fue que, en toda la pelea, apenas había gastado su aura. Claro, había recibido algo de daño cuando ella pudo asestarle un tajo limpio, pero solo había reducido sus reservas ligeramente. Normalmente, incluso sus golpes más ligeros y débiles eran capaces de eliminar al menos una décima parte del aura de su oponente. Incluso ahora, ya podía ver cómo la laceración que le había dejado en el brazo se cerraba y sanaba, dejando solo una roncha roja de aspecto furioso en la piel clara. Sin embargo, incluso con 2 espadas en su garganta, el niño permaneció tranquilo. Su expresión desmentía una confianza silenciosa. Él realmente es un arco, reconoció. Tenía que admitir que también se veía bien con esa capa blanca. Era poco práctica en combate y le daba al enemigo ventaja si lograba arrebatártela, pero aún así se veía bien. Sus gélidos ojos azules se encontraron con los resueltos de su azul cielo, y, para su crédito, no se inmutó ni un instante. Si no tenía cuidado, podría quedar un poco impresionada. Dime, Arc, dijo Winter, mirándolo fijamente, en busca de cualquier signo de engaño o artimaña. Por supuesto, ¿cuál es tu nombre? Una chispa de alegría brilló en sus ojos, como si estuviera viendo algo particularmente divertido, antes de reprimirlo. ¿Lo divertía? Jaune, dijo Jaune, mi nombre es Jaune Arc. Jaune, entonó Winter lentamente, como si estuviera probando cómo sonaba el nombre en su voz. Jaune le dedicó una sonrisa irónica. Corto, dulce, fácil de pronunciar. Me han dicho que a las mujeres les encanta. Winter levantó una ceja y dijo, ¿en serio? Jaune levantó uno de los suyos en respuesta. ¿Y tú? Winter arqueó la otra ceja. Rare tenía la confianza suficiente para bromear, pero no bajó la guardia. Justo antes de este altercado, este chico la había insultado repetidamente, y ahora intentaba ser suave. Aunque, ahora que lo pensaba, tal vez lo hacía para darles tiempo a sus camaradas, los gemelos, de escapar. Noble, pero en última instancia inútil. Se acabó, Jaune, dijo Winter sin apartar la mirada de él. Quizás sea hora de que hablemos de rendición. Sus ojos se habían vuelto a fijar en el chico al ver que la boca de Jaune se contraía, como si intentara contener una amplia sonrisa. ¿Qué le parecía tan divertido? Claro, dijo Jaune lentamente, hablemos de rendición. Oh, por otro lado, sabía que estaba acabado y ahora intentaba irse. ¿A qué se debía su tono?
¿Acaso el chico creía que su familia podría sacarlo de esta sin pagar nada? Extremadamente inútil. Este chico había dañado un valioso prototipo, casi le costó la máquina y causó daños materiales generalizados al SDC, aunque esto último no le importaba mucho. Sin condiciones, exigió Winter. Te rindes incondicionalmente y quizás aún pueda ser misericordioso. Winter no esperaba que Jaune inclinara la cabeza y se riera. ¿Mi rendición? Rió el chico. No, Winter es Schnee. Hay un malentendido. Los ojos del niño se volvieron fríos y burlones, no muy diferentes a los de su padre. Estoy listo para aceptar tu rendición, dijo Jaune, mirándola con una mirada inquietante. Winter lo examinó a los ojos y no encontró rastros de mentira ni falso machismo. ¿Qué? ¿Te parece gracioso, Jaune? Dijo Winter con tono firme. No tengo tiempo para tus juegos inmaduros. Tú perdiste y yo gané. Esta vez, el chico esbozó una gran sonrisa. Tienes razón, he perdido, pero tú aún no has ganado. ¿Se suponía que esto era algún tipo de engaño? Oh, se burló Winter. Por favor, ilumíname para saber por qué entonces, maestro Ark. Bueno, para empezar, con cada palabra que decía, más aguda se volvía su expresión, no vine solo. Levantó la cabeza, miró hacia atrás y gritó, atrápenla. Los ojos de Winter se abrieron y se dio la vuelta, encontrándose cara a cara con el cañón de energía del paladín supuestamente derribado. Imposible, no había nadie en la cabina, salvo un pequeño bulto que probablemente era una bolsa escondida bajo los controles de la máquina. Esta era su última carta del triunfo. Pero no, aún no había terminado, antes de que la máquina pudiera disparar su mortal carga blanca al rojo vivo sobre su rostro, Winter ya estaba a medio camino de evocar un glifo. Sus reflejos finamente agudizados, perfeccionados a través de años de duro entrenamiento, todos llegaban a ella con gran efecto. A medida que el glifo se acercaba cada vez más a su finalización, Winter sentía que el tiempo se ralentizaba, efecto secundario de su velocidad aún más increíble. Vio el destello del cañón, un rayo de energía blanca y crepitante, capaz de romper y derretir roca sólida y hormigón armado, dirigiéndose hacia ella. Una oleada salvaje de euforía y alivio recorrió a Winter. Era demasiado lenta, podía esquivarla. Todo ocurrió en un lapso de milisegundos. Winter Schnee estaba a punto de saltar cuando sintió unos brazos cálidos y fuertes que la envolvían, alrededor de su pecho, presionando firmemente contra sus senos y haciéndola perder el equilibrio. Jaune Ark y Winter Schnee cayeron en la nieve como amantes. De alguna manera, en la pelea, Winter terminó acostada encima de Jaune, con sus piernas ágiles y tonificadas enredadas con las de él, fuertes y robustas. El primer pensamiento que cruzó por la mente de Winter Schnee fue que estaba cálido, confortablemente. La segunda fue empujarse fuera de su pecho con una mano, con la cara roja y escupiendo, mientras que con la otra mano levantaba su sable corto, con la intención de apuñalar al pervertido justo entre los ojos. Jaune simplemente levantó sus brazos en cruz, defendiendo su rostro, encendiendo su aura defensiva y ocultándose en su sombra, usando el cuerpo de Winter como escudo humano, mientras la energía crepitante del cañón del paladín los envolvía a ambos en fuego blanco. Jaune Ark dejó escapar una tos mientras intentaba levantarse. Él yacía allí sobre el suelo ennegrecido de la montaña, la nieve cercana se había evaporado donde Penny les disparó a ambos con el cañón. El Schnee se llevó la peor parte del daño. Le quedaba mucha aura, pero tras recibir el disparo directo a su espalda desprotegida y sin refuerzos, tuvo que contar para algo. Jaune, por otro lado, había canalizado su aura defensiva y bloqueado un poco, e incluso así, la explosión le quitó un tercio de lo que tenía. Aún no estaba en números rojos, pero estaba cerca. Amarillo. Levantó la vista y vio dos pares de ojos verde mar, llenos de preocupación. Melanie había recogido su espada, mientras que Lucia destenía su escudo. Dos manos extendidas lo ayudaron a levantarse, y Jaune las tomó a ambas, dándoles las gracias mientras lo ponían de pie. Jaune observó las heridas que cada uno tenía y, sin pestañear, invocó su apariencia y las restauró a niveles amarillos. No lo suficiente como para agotar por completo sus reservas, pero sí para notar los efectos inmediatos. Sus espaldas se enderezaron un poco y las heridas más pequeñas se cerraron.
Hablando de heridas, Jaune giró a izquierda y derecha, buscando desesperadamente a su Schne, intentando inútilmente encontrar una silueta blanca contra la nieve blanca. La había usado como escudo improvisado, colocándola justo frente al cañón de energía sobrecargado del paladín. Era una Schne, era una cazadora, según Jaune. Aunque era probable que su aura se hubiera vuelto roja, seguramente era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al ataque, ¿verdad? Jaune cerró los ojos. Si el daño superaba su aura defensiva, sin duda la Schne presentaría heridas terribles, tal vez incluso suficientes para amenazar su vida. Jaune abrió los ojos. Si llegaba el caso, si su vida estaba en juego, la curaría. Sin duda. Reabastecería su aura hasta que su vida ya no corriera peligro, pero no lo suficiente como para perseguirlos activamente. Las bajas habían aumentado desde que fueron atacados por el paladín, pero nadie había muerto. Todavía, no. Nadie había muerto y Jaune quería que así fuera. Unos fuertes pasos en el suelo los hicieron mirar a un lado. El paladín, aún bajo el control de Penny, había pasado justo por encima de ellos y estaba arrodillado sobre una rodilla, con la palma de la mano extendida, para ayudarlos a subir a la cabina. Miltia retrocedió con aprensión, lanzando a Jaune una mirada fulminante, mientras Melanie lo miraba con cansancio. ¿Es seguro?, preguntó. Estará un poco apretado, sonrió Jaune tímidamente, pero es mucho mejor que caminar. Ni siquiera me causa mareos. Como si fuera una señal, el paladín guardó el cañón que le quedaba y les dio un gesto tranquilizador con el pulgar. Ya veo. Por fin lo entiendo, dijo una voz fría como el invierno a sus espaldas. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par al darse la vuelta, con la espada y el escudo preparados. Los gemelos, aunque cansados, se colocaron detrás de Jaune, dispuestos a dejar que frenara cualquier posible ataque antes de acercarse para ayudarlo. Winter Schne se alzaba al otro lado del claro, con una postura orgullosa y alta, incluso con su ropa blanca inmaculada quemada y deshilachada. Sin embargo, a pesar de su majestuosa estatura, incluso Jaune notaba que estaba herida. Por ejemplo, se apoyaba en una pierna, y Jaune pudo ver cómo le temblaban un poco los brazos. Sin embargo, estas señales de debilidad no la hacían menos enemiga. Las palmas de Jaune aún hormigueaban, y los ojos de Winter aún brillaban con determinación. En verdad, Jaune se enfrentaba a alguien increíble, incluso entre cazadores. Llevaría esta misión hasta el final, pero no podía evitar admirar la determinación de su némesis. En verdad, se enfrentaba a alguien con corazón, mente y cuerpo. Alguien que poseía las habilidades, la sabiduría y el coraje de un verdadero héroe. Pero mientras Jaune pensaba así, Winter Schne, por otro lado, estaba al borde de un ataque cardíaco. Información inquietante se conectaba lentamente en su mente agotada por la batalla. ¿Cómo demonios había aprendido Ark a pilotar un paladín atlesiano, un prototipo además? Incluso si Viola Ark e Indigo Ark le hubieran avisado de su presencia, lo cual era extremadamente improbable, no habrían podido enseñarle a pilotarlo. Y luego estaba el hecho de que aparentemente se había movido por sí solo. La mayoría de los robots de batalla atlesianos podían, pero aún necesitaban comando y dirección para operar de forma autónoma. Si la paladín hubiera encontrado la manera de reconectarse con el comando sin su antena de comunicaciones de largo alcance, sin duda la habría reconocido como su comandante designada. No fue un accidente extraño, Jaune Ark sabía que el paladín volvería al combate por sí solo, y de su lado, pero ¿cómo? ¿Consiguió subvertir de alguna manera el comando de la IA atlesiana? De ser así, ¿por qué solo usaría este control ahora, y solo con un paladín? ¿Por qué no hace un tiempo, también con todo su contingente de caballeros? No. Lo que fuera que le permitía controlar al paladín era nuevo, algo que había descubierto recientemente. Quizás una apariencia. No, solo había demostrado su poder sobre el paladín. Esa suposición significaría que había desbloqueado su apariencia hacía apenas unos minutos. No. Era algo externo entonces. Quizás tenía un hacker aliado esperando para robar al paladín. De ser así, ¿por qué no esperar a que finalmente aseguraran las máquinas de la base antes de comenzar su asalto? La única situación que tenía sentido era que cualquier poder que tuviera el arco, lo había obtenido recientemente y dentro de la base.
Los ojos de Winter se abrieron de par en par. Por fin todo empezaba a encajar. Por fin comprendió por qué el general Ironwood quería desesperadamente que su investigación estuviera segura y en sus hábiles manos. Su investigación, fuera lo que fuese, aparentemente podría usarse como dispositivo de control. Cualquiera que haya sido la investigación, podría otorgar un control desenfrenado sobre la robótica tlesiana, tan poderosa que ni siquiera sus anulaciones y rango podrían anularlos. Se estremeció ante sus implicaciones. Tenía que haber sido algún tipo de dispositivo de control. Ni siquiera el general Ironwood tenía control absoluto sobre todos los robots de combate de Atlas, pues el Consejo Atlesiano vigilaba cada una de sus acciones. Este poder simplemente le otorgaba a cualquiera la fuerza total de la mayor fuerza militar de Remnant. Es difícil describir la cacofonía de pensamientos, ideas y conspiraciones que compiten por la supremacía en la mente de Winter Schnee en este momento. Sin embargo, la esencia se puede resumir en la siguiente declaración. Los arcos traidores y los colmillos blancos acaban de obtener la capacidad de tomar el control total sobre la fuerza militar más grande de Remnant. Mierda, se permitió maldecir mentalmente. Winter entrecerró los ojos y alzó sus espadas en una postura ofensiva. Sin importar el costo, no podía permitir que salieran con vida de estas instalaciones. La huida de los trabajadores faunos, el ataque de los Grimm, la pérdida de valioso equipo minero, los ataques al suministro internacional de polvo, todo esto se volvió irrelevante ante la verdadera amenaza. Los brazos de Winter dejaron de temblar. Hacía tiempo que había olvidado la razón por la que se convirtió en cazadora, racionalizando que quizá buscaba liberarse del yugo de su padre, o descubrirse a sí misma, o que quería marcar la diferencia y proteger a la gente, o una combinación de todo lo anterior. Ahora, cada recuerdo, algunos dolorosos, otros felices, todos preciosos, brotaba como si lo retuviera una presa, empujando su alma más allá de sus límites. Ella era la cazadora Winter Schnee, y protegería a Remnant con cada centímetro de acero frío que manejaba, cada gramo de habilidad que poseía, cada táctica que conocía y cada pizca de aura, cada pizca de su alma que tenía. No importaba que su aura fuera de un rojo intenso cuando solo necesitaba un tajo limpio para tener éxito. No importaba que su pierna herida la frenara cuando sus oponentes estaban en condiciones similares. No importaba que la superaran en número 3, no, 4-1 cuando ella misma era un ejército. No importaba que sus ojos se oscurecieran justo cuando la luz de la luna se oscurecía por nubes y formas amenazantes y griega. Espera, ¿formas amenazantes? Los ojos de Winter se abrieron de par en par y, desde el otro lado, pudo ver que los de Ark y los gemelos también se agrandaban. Casi como un reloj, todos alzaron la mirada al cielo. Asesinatos tras asesinatos de nunca más, apoyados por bandadas de grifos y otras aves Grimm, invadieron el cielo, bloqueando la luz de la luna y las estrellas y sumiéndolas en la oscuridad. Sus terribles gritos profanaban la paz y el silencio de la noche. Casi como si lo hubieran previsto, el estruendo bajo sus pies aumentó de intensidad, convirtiéndose en un frenesí, a medida que más y más ojos rojos brillantes aparecían en la oscuridad de los callejones del asentamiento. Desde las sombras, figuras cubiertas de pelaje negro y huesos blancos y gélidos se lanzaron hacia ellos, con garras y colmillos al descubierto. Los ojos de Winter se abrieron de par en par al verse rodeados por un mar negro, junto con su enemigo Ark. Que los Grimm se hubieran adentrado tanto en el campamento significaba que sus hombres habían sido derrotados y que las defensas de la base habían sido desbordadas. Aún así, se suponía que era casi imposible que perdieran tan rápido, con las fortificaciones, cuellos de botella y zonas de muerte que salpicaban las entradas. ¿Cómo demonios habían logrado pasarlos los Grimm? Fue entonces cuando Winter se dio cuenta de que los Grimm que los acorralaban habían dejado de avanzar y, en su lugar, optaban por mirarlos con una mirada amenazante. Se giró hacia el Ark, con una pregunta escrita en el rostro, solo para encontrarse con una expresión igualmente desconcertada. Parecía que, a pesar de que el Ark probablemente había programado un ataque colmillo blanco junto con un ataque Grimm, no lo previó ni planeó. Aún así, ¿por qué se habían detenido los Grimm? Incluso los Grimm en el aire parecían satisfechos de sobrevolar su posición. El suelo la sacó literalmente de su ensoñación.
Antes de perder el equilibrio y caer de cara al suelo, pudo usar su sable como bastón improvisado para mantenerse en pie. El suelo tembló de nuevo. Y otra vez. Y de nuevo. Esta vez, muy por encima de las Ursae y los Beowulfes reunidos, pudo distinguir una figura más grande y amenazante. Sin duda el ser más grande del campamento, incluso un poco más grande que el paladín atlesiano, un Goliat maduro avanzaba a grandes zancadas, con cada paso que daba, sacudiendo la tierra. Sus ojos abisales brillaban rojos de odio. Su imponente piel estaba cubierta de capas de polvo. Probablemente acababa de estrellarse contra las murallas exteriores como si nada. Su cabeza también mostraba una infinidad de heridas de bala, que humeaban por innumerables agujeros pequeños. Se giró para observarlas, y en la tenue y pálida luz, Winter distinguió que sus colmillos, normalmente blancos como el hueso de Grimm, estaban cubiertos y goteaban sangre. La sangre de los héroes. Sus hombres no se habían ido fácilmente. Una furia fría le corría por las venas. El Ark tendría que esperar un tiempo, iba a masacrar a esta abominación. La pregunta era si sería ahora mismo o más tarde, cuando recuperara algo de fuerza. Estaba en la miseria, pero solo necesitaba un golpe certero. Hablando del arco, él y sus gemelos habían subido al paladín, probablemente planeando retirarse del próximo conflicto como la escoria que eran. El paladín se había desplegado hasta alcanzar su máxima altura, mirando metafóricamente al Goliat cara a cara. En la luz pálida y oscurecida, el paladín brillaba casi blanco. Extraño, Winter podría haber jurado que había escuchado una pequeña y quebrada voz que decía: "Estoy lista para el combate". Desde la cabina del paladín. Sin embargo, el paladín, si bien poseía tecnología para amplificar y grabar sonido, no poseía la tecnología necesaria para traducir el pensamiento en palabras distinguibles. Como resultado, mientras Ben normalmente hablaba con la lengua, la boca y los dientes, se le escuchaba de forma bastante diferente a través de lo que parecía la garganta y la lengua de un robot de casi 9 metros, y jamás diseñado para hablar. La creación más excelente de Atlas, nacida de la ira de la naturaleza cristalizada, guiada por el espíritu ilimitado de la humanidad, y hecha de la carne de la propia Remnant. Con tonos ásperos y guturales, y el crujir de metal contra metal, la paladín enfrentó la extinción manifiesta y rugió desafío. Capítulo 8 Fin. Rayos. Se suponía que esto sería mucho más largo, pero decidí reorganizar ciertas secuencias y dividirlo en 2 capítulos, para terminar con Dust Hearark B. de Phantom Pain. Una de las razones por las que tardé tanto en terminarlo. Lo siento a todos. A quienes aún lo leen, muchas gracias por su apoyo.